En MP3. Abuelita, soy su nieto y ya llegué. Compañeros y compañeras, están a punto de presenciar la exposición. No me quieren. Comenzamos. Televisa presenta. Lo envenenaron al gordito. ¿Qué es un motor de vapor? Un motor de vapor es una máquina que transforma la energía del vapor de agua en movimiento mecánico. Funciona calentando agua hasta convertirla en vapor. Ese vapor empuja pistones o turbinas y así genera movimiento. ¿Quién lo inventó? Aquí depende a qué parte del motor nos refiramos. El primer motor de vapor práctico fue inventado por Thomas Newcomen, pero James Watt no lo inventó, pero lo mejoró enormemente, haciéndole más eficiente y convirtiéndolo en la máquina clave de la revolución industrial. ¿En qué año? Thomas Newcomen inventó su motor de vapor en 1712 y James Watt hizo sus mejores más importantes en 1769, año en que obtuvo la patente. ¿Por qué una lancha o un barco flotan en el agua? Una lancha o un barco flotan gracias al principio de Arquímedes. Este principio dice que cuando un objeto se mete en el agua ejerce una fuerza hacia arriba llamada empuje. El barco, al entrar el agua, desplaza cierta cantidad de agua. Si el peso del agua desplazada es igual o mayor que el peso del barco, entonces puede flotar. Aunque los barcos pesen mucho, no se hunden porque están diseñados con un casco hueco y lleno de aire, lo que hace que su densidad total sea menor que la del agua. Gracias a esto, la densidad total sea menor que la del agua. Gracias a esto, el empuje del agua es suficiente para sostenerlos y permitir que estos puedan flotar. Primera ley de Newton, ley de la inercia, que dice un objeto permanece en reposo o sigue moviéndose en línea recta y a velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él y cambie su estado. En pocas palabras, si nada lo empuja o lo frena, un objeto seguirá igual. Segunda ley de Newton, ley de fuerza y aceleración, que dice la aceleración de un objeto depende de la fuerza que se le aplica y de su masa. Su fórmula es F igual a m por a. En pocas palabras, cuanta más fuerza aplicas, más se acelera y cuanto más pesa, más difícil es moverlo. Tercera ley de Newton y la última, ley de acción y reacción. Dice que a toda acción siempre corresponde una reacción igual y en sentido contrario. Eso significa que si empujas algo, ese algo te empuja con la misma fuerza pero en dirección opuesta. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que tiene un objeto. No cambia aunque estés en la Tierra o en la Luna o en el espacio. ¿En qué unidades se mide? En kilogramos, en la unidad principal o también se usa en gramos, toneladas. Un ejemplo podría ser un ladrillo tiene 2 kilogramos de masa, aquí y en la Luna también tendría 2 kilogramos. Peso. ¿Qué es? El peso es la fuerza con la que la gravedad atrae un objeto hacia un planeta. Si cambia dependiendo del lugar donde estés, porque la gravedad cambia. Se mide en unidades Newton porque es una fuerza y en peso igual a masa por gravedad. Ejemplo, si tienes una masa de 60 kilos, en la Tierra pesas aproximadamente 600 newton, la Luna pesaría menos porque hay menos gravedad. ¿Qué tal? Yo soy José Alfredo y me tocó explicar el 5 y el 6. El 5 dice, explica la lancha cómo se mueve con la primera ley del Newton. Primera ley, inercia.
Un objeto permanece en reposo o en movimiento recto a velocidad constante si no hay una fuerza que lo cambie. En la lancha, cuando la lancha está quieta, no se mueve hasta que el motor o una fuerza externa lo empuja, y cuando ya está avanzando seguirá en movimiento hasta que algo la detenga, como la resistencia del agua o cortar el motor. Eso es inercia. El número 6. Explica en la lancha cómo se muestra la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, F igual a m por a. La aceleración depende de la fuerza aplicada y la masa del objeto. En la lancha, entre más fuerte empuje el motor, más fuerza. Más rápido acelera la lancha, y si la lancha pesa más, más masa. Necesita más fuerza del motor para moverse igual de rápido. Ahí se ve cómo la fuerza y la masa afectan la aceleración. A continuación les comentaré algunas de las conclusiones relacionadas con las 3 leyes de Newton que pudimos encontrar y analizar mi equipo y yo. En la primera es que la lancha pop, según la primera ley, la lancha permanece en reposo hasta que se aplica una fuerza externa, en este caso el empuje generado por la expulsión de agua caliente desde la caldera. Una vez que comienza a moverse, mantiene su velocidad mientras no haya fuerzas externas significativas que la detengan, como en este caso la resistencia del agua. La segunda ley se observa cuando mayor calentamiento produce mayor presión y por tanto mayor fuerza de expulsión, lo que se traduce más como aceleración. Y por último, la tercera ley se evidencia de forma directa. Del agua es expulsada hacia atrás y como reacción igual y opuesta, la lancha avanza hacia adelante. Otra conclusión que hallamos fue que el funcionamiento de la lancha pop-pop demuestra claramente los principios fundamentales de la dinámica. La primera ley se aprecia cuando la lancha permanece inmóvil en el agua hasta que la caldera comienza a generar cambios de presión que la obligan a moverse. Este cambio se relaciona con la segunda ley, pues el incremento de la presión interna genera una mayor fuerza de expulsión y por ende una mayor aceleración. Y por último, el mecanismo está en la tercera ley. Al expulsar el agua por los tubos, la lancha recibe una fuerza de reacción que la impulsa hacia adelante. Última conclusión, y que va derivada de las anteriores, fue que la lancha pop es un recurso excelente didáctico para comprender cómo actúan sus 3 leyes. En primera, cómo se observa la primera ley de Newton cuando la lancha no cambia su estado hasta que el calor provoca la evaporación del agua y crea una fuerza capaz de ponerle en movimiento. Como segunda ley, vemos que la aceleración depende de la fuerza de presión generada. Más calor produce más vapor y más vapor significa más aceleración. Y por último, y para cerrar, la tercera ley aparece cuando el agua es expulsada hacia atrás, generando una fuerza igual y opuesta que lo empuja hacia adelante. En conjunto, estas leyes explican por qué un mecanismo tan sencillo logra moverse mediante impulsos rítmicos. La tercera ley de Newton establece que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. En una lancha, esta ley se observa de manera muy evidente debido a la intención constante entre la lancha y el agua. Cuando la lancha se desplaza, no lo hace porque sí, sino porque aplica una fuerza sobre el agua y el agua responde aplicando otra fuerza sobre ella. En el caso de una lancha con motor, las hélices giran rápidamente y empujan el agua hacia atrás. Esa es la fuerza de acción. Oye, Amalia. Al desplazar el agua en esa dirección, el agua genera una fuerza de reacción igual pero en sentido opuesto, empujando a la lancha hacia adelante. Es precisamente esta reacción del agua lo que permite que la lancha acelere y avance. Sin esta interacción, la lancha no podría moverse. Si la lancha se mueve con remos, ocurre lo mismo. Al remar, la persona hunde el remo en el agua y jala el agua hacia atrás con fuerza. Este movimiento constituye la acción. En respuesta, el agua empuja a la lancha hacia adelante, generando la reacción. De hecho, mientras más fuerte se empuje el agua hacia atrás, más notable será la fuerza que impulsa a la lancha en la dirección contraria. Incluso se puede observar la tercera ley de Newton cuando la lancha está detenida y alguien dentro empuja el muelle o a la orilla. Si la lancha se mueve hacia adelante, esto confirma que siempre un objeto ejerce una fuerza sobre otro, recibe una fuerza igual en sentido opuesto. En resumen, la lancha se mueve gracias a la tercera ley de Newton. Cada vez que se empuja el agua hacia atrás, el agua devuelve el empuje hacia adelante con la misma densidad, permitiendo el desplazamiento.
Hola, profe, soy Aldo, lo extraño y le quería decir a José que es Pou negro.